Vamos a hablar de una de las paradojas más grandes de la ingeniería y de la gestión pública en Venezuela. Es la historia de la represa de Tocoma. Iba a ser este gigante de concreto una fuente de energía y progreso, pero al final se convirtió en un monumento al fracaso. A ver, pensemos en esto. Venezuela ya había construido Guri, una de las represas más grandes del planeta. Un éxito rotundo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es posible que no pudieran terminar Tocoma? Un proyecto parecido, más pequeño y, ojo, con muchísimo más dinero disponible. Esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder. Ok, para entender por qué Tocoma falló, tenemos que echar un vistazo atrás. Es clave entender el éxito de las represas que vinieron antes. Porque esta historia no empieza con Tocoma. No. Empieza mucho antes, con un plan maestro para domar el río más importante de Venezuela. Miren, Tocoma no era una idea que salió de la nada. Para nada. Fue pensada como la pieza final de un rompecabezas gigante, la cereza del pastel del sistema hidroeléctrico del Bajo Caroní. Su misión era completar un sistema que ya tenía a Macagua, a Caruachi y al increíble Guri. Todo esto para asegurar la energía del país. Muy bien, vamos a meternos de lleno en esto. Porque antes de que Tocoma fuera, un problema, Venezuela tenía un récord perfecto construyendo represas en este mismo río. Impecable. O sea, esto no era un experimento, para nada. Era seguir un plan que ya había demostrado que funcionaba. Hablamos de más de 40 años en los que el Estado venezolano hizo las cosas bien. Ejecutó un plan a largo plazo, paso a paso y con éxito. Primero, Macagua. Después, la gigantesca Guri. Y por último, Caruachi. Una tras otra, todas se terminaron y se pusieron a funcionar, como un relojito. Y aquí viene lo más importante. Estas obras, estas megaobras, se hicieron con un rigor técnico increíble. Con todos los estudios, todo bien planificado. Pero lo más sorprendente de todo es que se hicieron con muchísimos menos recursos de los que tuvo Tocoma décadas después. En pocas palabras, se hizo más con menos. Bueno, ahora sí, viajemos un poco en el tiempo. Llegamos a una nueva era para el país, política y económicamente hablando. Y justo ahí le llega el turno a Tocoma. El proyecto que, supuestamente, iba a cerrar con broche de oro todo el sistema del Caroní. Y el escenario, era perfecto. O eso parecía. La construcción de Tocoma empezó en 2004. ¿Y saben qué pasaba en ese momento? El boom petrolero más grande en la historia de Venezuela. A diferencia de Guri, aquí el dinero no era un problema. De hecho, sobraba. Había recursos por todos lados. Y claro, las promesas eran espectaculares. Tocoma se vendió como la solución mágica para todo. Apagones se acabarían. Energía para la industria y las casas garantizada. Iba a ser el gran símbolo de la soberanía nacional. El discurso era muy potente. Y la gente esperaba muchísimo de este proyecto. Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? Del dicho al hecho hay un largo trecho. Y aquí el camino se torció pero feo. A partir de este punto, la historia de Tocoma se convierte, literalmente, en un manual de todo lo que no se debe hacer en una obra de esta magnitud. A ver, la primera gran diferencia, la fundamental, está acá. Guri se construyó con todos los planos listos, revisados, aprobados, todo en orden. Tocoma arrancó sin tener los diseños de ingeniería completos, así como lo oyen. Se empezó a construir sobre la marcha, improvisando, una locura para un proyecto así. Y no solo fue eso, también hubo un cambio total en cómo se manejó el proyecto. En las represas anteriores, los que mandaban eran los ingenieros, los técnicos, la gente con experiencia. En Tocoma, no. Las decisiones importantes dejaron de ser técnicas y pasaron a ser políticas. Se empezaron a repartir contratos, a priorizar la lealtad por encima del conocimiento. Acuérdense de esta fecha, 2012. Ese era el año. Para 2012, Tocoma tenía que estar lista, funcionando, generando energía para todo el país. Esa fue la promesa original. El gran objetivo. Pero bueno, llegó el 2012 y nada. Después dijeron que para el 2014, tampoco. Luego que en 2016, menos. Y así hasta el 2018. Cada fecha era una nueva excusa, una nueva promesa rota. La obra se metió en un círculo vicioso de retrasos y, claro, de costos que se dispararon por las nubes, hasta que se paralizó. Y ojo, no eran solo retrasos en el calendario. Es que la improvisación y la mala gestión tuvieron consecuencias físicas desastrosas. Las turbinas, que son como el corazón de la represa, tenían fallas gravísimas. Los aliviaderos, que son claves para la seguridad, mal diseñados. Y lo más increíble de todo
Equipos que costaron millones y millones se instalaron y ahí se quedaron, pudriéndose a la intemperie por años, sin haber generado ni un solo watt de energía. Y claro, el desastre de Tacoma no se quedó en un problema de ingenieros y concreto. No, su impacto se sintió en todo el país, y de la manera más irónica y dolorosa que se puedan imaginar. Y aquí está la ironía más cruel de todas. Mientras este monstruo de 2160 megavatios estaba ahí, dormido a la orilla del río, el resto del país se quedaba a oscuras. La gran crisis eléctrica, con apagones de horas, a veces días, golpeó a Venezuela justo en los años en que Tacoma debía estar funcionando, ayudando, aliviando al sistema. Una locura. Si uno pone los proyectos lado a lado, la diferencia es brutal. Por un lado, un historial de éxito. Obras que funcionan, terminadas en distintas épocas, con distintas condiciones. Y por el otro, Tacoma, la única que empezó a construirse con más dinero que nunca y la única que nunca se terminó. Entonces, ¿qué sacamos en limpio de toda esta historia? ¿Cuál es la verdadera razón detrás de este elefante blanco monumental? Volvamos a la pregunta del principio, pero ahora con todas las cartas sobre la mesa. ¿Por qué falló Tacoma? ¿Por qué se vino abajo un proyecto que, en teoría, lo tenía absolutamente todo para ser un éxito? A ver, descartemos lo obvio, las excusas fáciles. ¿Faltó dinero? No, para nada, sobraba. ¿Faltó conocimiento técnico? Tampoco, Venezuela era experta en esto. ¿No había un plan a seguir? Claro que sí. Los éxitos de Guri y Macagua eran el mejor mapa para llegar a buen puerto. Entonces, ¿qué fue lo que falló? Fue el modelo de gestión. Así de simple. Fue la política metida donde no debía, poniendo a gente leal en vez de a gente capaz. Fue la improvisación en lugar de la planificación. Y fue sobre todo un desprecio total por la ingeniería, por el conocimiento técnico que antes había sido la clave del éxito. Al final del día, la conclusión es dura, pero es clara. No fue la represa la que falló, fue el Estado. El concreto y el acero no se rompieron solos. Lo que se vino abajo fue la capacidad del Estado para manejar algo así de grande, para protegerlo de la corrupción y para poner la técnica por encima de la política. Por eso, Tacoma es mucho más que una obra a medio terminar. Es una lección muy dura sobre cómo un país puede, increíblemente, olvidar cómo hacer las cosas que antes hacía bien. Nos enseña que tener dinero y experiencia previa no sirve de nada si se destruyen las instituciones, la planificación y el mérito, que son, al final, las cosas que permiten construir algo grande.